¿pueden imaginar a un soldado israelí criado en la fe judía más ortodoxa, sosteniendo en sus brazos a un niño palestino herido que lo llama papá antes de partir al cielo? Hola, mi gente hermosa, soy María y los recibo con todo mi corazón en Relatos de Esperanza. Por favor, escriban en los comentarios ahora mismo desde qué hermoso país nos están acompañando. Quiero saludar a cada uno de ustedes. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora, porque aquí compartimos testimonios que transforman vidas. Hoy les traigo la historia más impactante que he escuchado en años. La de David Goldberg, un soldado perfecto que creyó servir a Dios defendiendo su patria, hasta que una noche en Gaza, su mundo se derrumbó completamente. Van a conocer cómo Jesús puede encontrarnos en nuestro momento más oscuro y transformar nuestro dolor más profundo en propósito divino. Preparen sus corazones, porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas y fortalecerá su fe como nunca antes. ¡Comenzamos! Siempre creí que mi destino estaba escrito en piedra. Ser un soldado ejemplar de Israel, defender mi patria y honrar la fe de mis ancestros. Pero una noche en Gaza, cuando sostuve en mis brazos a un niño palestino herido que me llamó papá antes de morir, todo lo que pensaba saber sobre Dios, sobre el perdón y sobre mi propósito en este mundo, se desmoronó. Mi nombre es David Goldberg y esta es la historia de cómo Jesús me encontró en el lugar más oscuro de mi alma. Nací en Tel Aviv, en el seno de una familia judía ortodoxa que respiraba tradición por cada poro. Mi padre, Mordecai Goldberg, era un rabino respetado en nuestra comunidad, un hombre de barba espesa y ojos que parecían guardar los secretos del Talmud. Mi madre, Sara, mantenía nuestro hogar kosher con una devoción que rayaba en lo sagrado. Cada viernes, el aroma del jalá recién horneado llenaba nuestra casa, y las velas del Shabbat iluminaban rostros que reflejaban generaciones de fe inquebrantable. Crecí envuelto en las oraciones matutinas, en el sonido hipnótico del hebreo antiguo fluyendo de los labios de mi padre como un río que conectaba nuestro presente con Abraham, Isaac y Jacob. Las páginas amarillentas de la Torá fueron mis cuentos de la infancia, y las historias de David venciendo a Goliat, de Moisés dividiendo el mar, de Josué conquistando la tierra prometida, se convirtieron en el fundamento de mi identidad. «David», me decía mi padre mientras colocaba su mano sobre mi cabeza cada noche, «llevas el nombre del rey más grande de Israel. Dios tiene un propósito especial para ti, hijo mío». Esas palabras se grabaron en mi corazón como letras de fuego. A los 13 años, durante mi bar mitzvah, mientras leía la Torá ante toda la congregación, sentí que el peso de la historia judía descansaba sobre mis hombros jóvenes. Mi voz tembló no de nervios, sino de la emoción profunda de saber que ahora era oficialmente un hijo del pacto, un guardián de la fe de mis antepasados. Los años de mi adolescencia transcurrieron entre estudios religiosos intensos y el creciente orgullo por nuestra nación. Israel no era solo nuestro país, era la materialización de una promesa divina hecha hace milenios. Cada noticia sobre ataques terroristas, cada amenaza de naciones vecinas, cada cohete que silbaba sobre nuestras cabezas no hacía más que fortalecer mi convicción de que defender Israel era defender la voluntad misma de Dios. Cuando cumplí 18 años, el momento llegó como había llegado a generaciones de jóvenes israelíes antes que yo. El servicio militar obligatorio no era solo un deber cívico, para mí era un llamado sagrado. La mañana en que me presenté en la base de reclutamiento, mi padre me acompañó hasta la puerta y me entregó una pequeña mezuzá. «Que el Señor te proteja y te haga fuerte, David», murmuró con lágrimas en los ojos. «Recuerda siempre que peleas por el pueblo elegido de Dios». Esa mezuzá se convirtió en mi amuleto, en mi conexión con el hogar y con la fe que me había formado. La llevaba siempre conmigo, tocándola cada vez que el miedo o la incertidumbre amenazaban con apoderarse de mí. Pero lo que no sabía entonces era que muy pronto esa misma fe que me había dado propósito y dirección se convertiría en el campo de batalla más feroz de mi vida. El entrenamiento militar transformó mi cuerpo y mi mente de maneras que nunca imaginé posibles. Los primeros meses fueron brutales. El sargento Abraham Cohen, un veterano curtido por 3 guerras, nos gritaba desde el amanecer hasta el anochecer con una voz que parecía salir directamente del desierto del Sinaí. «Ustedes no son solo soldados,
rugía mientras correteábamos bajo el sol implacable del Negev. Son los herederos de los macabeos, los descendientes de los guerreros que defendieron el templo. Cada bala que disparen, cada paso que den, debe honrar la sangre de sus ancestros. Sus palabras resonaban profundamente en mi alma. Durante las marchas nocturnas, cuando el cansancio amenazaba con quebrar mi determinación, tocaba la mezuzá en mi bolsillo y susurraba los salmos que mi padre me había enseñado. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», murmuré durante aquella marcha de 30 kilómetros que casi me destrozó las piernas. Pero resistí. No solo resistí, prosperé. Mi puntería era excepcional. Mi resistencia física sobresalía entre mis compañeros y mi conocimiento de las Escrituras me convirtió en una fuente de fortaleza para otros soldados que también buscaban conectar su fe con su servicio militar. Pronto, los oficiales superiores comenzaron a notar mi potencial. Goldberg, me dijo el capitán Ruben Shamir después de 6 meses de entrenamiento, «Tienes madera de líder, te vamos a recomendar para un programa especial de élite». El programa era para fuerzas especiales. Entrenamiento más intenso, misiones más peligrosas, pero también mayor honor. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que había soñado. Servir a Israel al más alto nivel, ser un instrumento directo de la protección divina sobre nuestro pueblo. Las siguientes semanas fueron un infierno diseñado para separar a los hombres de los muchachos. Ejercicios de supervivencia en el desierto, simulacros de combate urbano, entrenamiento psicológico para resistir interrogatorios. Muchos de mis compañeros desertaron, pero yo permanecí, alimentado por una convicción que iba más allá de la mera determinación humana. Una noche, durante un ejercicio de infiltración, me encontré colgando de una cuerda a 50 metros de altura, con mis músculos temblando por el esfuerzo. Por un momento el miedo me paralizó. Era entonces cuando escuché la voz de mi padre en mi memoria. «Dios tiene un propósito especial para ti, David». Cerré los ojos, respiré profundo y continué escalando. Al final de 2 años de servicio, me habían convertido en exactamente lo que Israel necesitaba. Un soldado perfecto, condecorado, respetado, temido por sus enemigos. Mi especialidad se convirtió en operaciones nocturnas en territorios palestinos, infiltraciones silenciosas para capturar o neutralizar elementos terroristas. Cada misión que completaba con éxito era en mi mente una ofrenda a Dios. Cada terrorista capturado era un paso más hacia la seguridad del pueblo elegido. Mi fe y mi profesión militar se habían fusionado en una sola identidad. Era David Goldberg, soldado de Israel, guerrero de Yahvé. Mis padres no podían estar más orgullosos. Las cartas de mi madre estaban llenas de bendiciones y oraciones por mi seguridad. Mi padre presumía en la sinagoga sobre su hijo, el defensor de Sión. Pero Dios tenía otros planes para mí. Una misión en Gaza estaba a punto de cambiar todo. La explosión resonó como un trueno en mis oídos, pero fue el silencio que siguió lo que verdaderamente me aterrorizó. El humo acre llenaba mis pulmones mientras me arrastraba entre los escombros, buscando supervivientes. Mi entrenamiento militar me había preparado para muchas cosas, pero nunca para lo que estaba a punto de encontrar. Entre los fragmentos de concreto y metal retorcido, vi una pequeña mano que sobresalía. Mi corazón se detuvo por un momento antes de acelerar violentamente. Con manos temblorosas aparté los escombros y encontré a un niño palestino de no más de 8 años, con el rostro cubierto de polvo y sangre. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, no había odio en ellos, solo dolor, y una confusión tan pura que me atravesó el alma como una bala. Era la misma edad que tendría mi sobrino Daniel, el mismo cabello oscuro, la misma curiosidad infantil que ahora se desvanecía lentamente. «Por favor», susurró en árabe, una palabra que reconocí inmediatamente. Su voz era apenas un hilo, tan frágil como las hojas secas del otoño. Tomé su pequeño cuerpo entre mis brazos, sintiendo cómo su vida se escapaba entre mis dedos como arena. «Está bien, pequeño», le murmuré en hebreo, aunque sabía que no me entendía. «Voy a ayudarte». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que estaba mintiendo. Había visto suficientes heridas para reconocer cuándo ya no había esperanza. El niño levantó su mano manchada de sangre y la puso sobre mi mejilla. Su tacto era sorprendentemente cálido,
como el de cualquier niño que busca consuelo en los brazos de un adulto. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo un enemigo potencial o una estadística de guerra. Era alguien que había jugado con juguetes, que había reído con sus hermanos, que había corrido por los patios de su casa. «Abba», murmuró con su último aliento, llamándome papá en árabe. La palabra resonó en mi pecho como una campana funeraria. Sus ojos se cerraron suavemente y sentí como si una parte de mi alma se hubiera ido con él. Me quedé ahí, meciendo su cuerpo inmóvil, mientras las lágrimas caían sobre su rostro polvoriento. Los gritos de mis compañeros sonaban lejanos, como ecos de otro mundo. Por primera vez en mi vida militar, no pude levantarme inmediatamente. No pude seguir adelante como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente llegó la ayuda médica, tuvieron que separarme físicamente del niño. Yo seguía repitiendo, lo siento, en hebreo, como si esas palabras pudieran devolverle la vida. Como si mi arrepentimiento pudiera borrar la imagen de sus ojos inocentes cerrándose para siempre. Esa noche, mientras escribía mi informe oficial, no pude encontrar las palabras para describir lo que realmente había pasado. ¿Cómo explicar que había sostenido a mi enemigo en mis brazos y que él me había llamado papá? ¿Cómo describir que en sus últimos momentos, ese niño palestino me había mostrado más humanidad que toda una vida de entrenamiento militar? 3 semanas después, desfilé por las calles de Tel Aviv con una medalla al valor colgando de mi pecho. Las multitudes me vitoreaban, los niños me señalaban con admiración y los ancianos me bendecían en hebreo. Era el héroe que había regresado victorioso de Gaza. Pero bajo mi uniforme impecable, mi alma se desangraba en silencio. «¡David, mi héroe!», gritó Miriam corriendo hacia mí cuando bajé del vehículo militar. Sus brazos me rodearon con fuerza, pero yo ya no podía sentir su calor. Era como si una barrera de hielo se hubiera formado alrededor de mi corazón. Sonreí y la besé, interpretando el papel del esposo feliz que había vuelto a casa, pero por dentro solo escuchaba el eco de una palabra: Abba. Esa primera noche en casa fue un infierno. Miriam había preparado mi cena favorita, había encendido las velas del Shabbat y esperaba que hiciéramos el amor como en los viejos tiempos. Pero cuando cerré los ojos, solo veía el rostro polvoriento de aquel niño palestino. Sus ojos inocentes me perseguían incluso en la oscuridad de mi propia habitación. «¿Qué te pasa, David?», me preguntó Miriam acariciando mi espalda empapada en sudor frío. «Has estado gritando en sueños. ¿Fue muy duro allá?». «Solo cansancio», mentí, levantándome para ir al baño. No podía contarle que cada vez que me dormía soñaba con pequeñas manos ensangrentadas que se aferraban a mi uniforme. No podía explicarle que había comenzado a cuestionar si Dios realmente bendecía nuestras acciones militares. La siguiente mañana fui a la sinagoga como había hecho toda mi vida. El rabino Goldstein me pidió que compartiera mi testimonio con la congregación. Me levanté ante cientos de rostros expectantes, abrí la boca para hablar de la gloria de defender Israel, pero las palabras se atascaron en la garganta como piedras. Dios estuvo con nosotros, logré decir finalmente, pero mi voz sonaba hueca incluso para mí mismo. Protegimos nuestra tierra sagrada. Las mentiras se sentían como cuchillos en la lengua. ¿Cómo podía hablar de la bendición divina cuando no podía quitarme de la mente la imagen de ese niño inocente muriendo en mis brazos? Durante las siguientes semanas intenté desesperadamente encontrar respuestas en los textos sagrados. Pasaba horas leyendo el Tanakh, buscando algún versículo que justificara lo que había visto, algo que me ayudara a entender por qué Dios había permitido que un niño inocente muriera. Pero cada palabra parecía acusarme. «No matarás», decía el 6º mandamiento. ¿Acaso mi silencio no me convertía también en cómplice? «David, estás cambiado», me dijo mi padre durante la cena familiar del viernes. «Pareces ausente. ¿Es trauma de guerra? Conozco un buen psiquiatra militar». «No necesito ayuda», respondí más bruscamente de lo que pretendía. ¿Cómo podía explicarle que el problema no estaba en mi mente, sino en mi alma? ¿Cómo decirle que había comenzado a preguntarme si estábamos realmente en el lado correcto de Dios? Las noches se volvieron mi peor enemigo. Miriam dormía pacíficamente a mi lado mientras yo permanecía despierto, staring at the ceiling, reviviendo una y otra vez esos últimos momentos con el niño palestino. Su voz susurrando Abba se había convertido en una oración constante en mi cabeza, una súplica que no sabía cómo responder. Una madrugada no podía soportarlo más. Me levanté silenciosamente y fui al estudio donde guardaba mis libros religiosos. Abrí el libro de Isaías con manos temblorosas y mis ojos cayeron sobre el versículo 1:15. Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre.
Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas amarillentas. Por primera vez desde Gaza, lloré. Lloré por el niño que había muerto en mis brazos, lloré por mi fe quebrantada, lloré por el hombre que había sido y que ya no podía volver a ser. 6 meses después de Gaza, mi búsqueda desesperada de respuestas me llevó por caminos que nunca había imaginado recorrer. Había leído textos budistas sobre el sufrimiento, filosofía griega sobre la justicia, incluso algunos escritos islámicos sobre el perdón. Pero nada calmaba el huracán que rugía dentro de mi pecho. Esa mañana de abril, decidí caminar hasta el Muro de los Lamentos. Quizás allí, en el lugar más sagrado de mi fe, podría encontrar algún vestigio de paz. Las piedras milenarias siempre habían sido mi refugio, el lugar donde sentía la presencia de Dios más cerca. Pero ahora, mientras presionaba mi frente contra la superficie fría y rugosa, solo sentía vacío. «Dios mío», susurré en hebreo, «si realmente estás ahí, ayúdame a entender. ¿Por qué ese niño tenía que morir? ¿Por qué me llamó papá?» Las lágrimas caían sobre las piedras antiguas, mezclándose con las oraciones de miles de peregrinos que habían llorado allí antes que yo. Fue entonces cuando escuché una voz suave detrás de mí, hablando en árabe. Él también llora por sus hijos perdidos, ¿sabes? Me volví sobresaltado y vi a un hombre de unos 40 años, con piel morena y ojos bondadosos que reflejaban una tristeza profunda pero serena. Llevaba una pequeña cruz de madera colgando del cuello, casi oculta bajo su camisa. Era claramente palestino, pero había algo en su presencia que no me amenazaba, sino que me tranquilizaba. «Perdón, no quise interrumpir tu oración», dijo ahora en hebreo con un acento árabe apenas perceptible. «Me llamo Marcos. Vi tu dolor desde lejos y, bueno, reconozco el sufrimiento de un hermano cuando lo veo». «¿Hermano?», pregunté con una mezcla de confusión y desconfianza. «¿Cómo puedes llamarme hermano? Soy soldado israelí». Marcos sonrió con una tristeza que conocía muy bien. «Y yo soy palestino. Perdí a mi hermano menor en un bombardeo hace 2 años. Se llamaba Omar. Tenía 8 años. Mi corazón se detuvo al escuchar ese nombre y esa edad. Pero he aprendido que el dolor no conoce banderas, David». «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté dando un paso atrás instintivamente. «No lo sé», respondió tranquilamente. «Pero veo en tus ojos la misma angustia que vi en los míos durante meses. La culpa que devora, las preguntas que no tienen respuesta, la sensación de que Dios se ha vuelto sordo a nuestros gritos». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Este extraño, este enemigo, según todo lo que me habían enseñado, me estaba describiendo con una precisión quirúrgica. «¿Cómo superas algo así?», le pregunté, mi voz quebrándose. «¿Cómo vives sabiendo que niños inocentes mueren mientras nosotros seguimos respirando?». Marcos se acercó lentamente y se sentó en uno de los bancos de piedra cercanos al muro. «Durante meses, el odio me consumía. Quería venganza, quería que todos ustedes pagaran por la muerte de Omar. Pero entonces conocí a alguien que cambió todo». «¿Un rabino? ¿Algún líder político?». «No», dijo suavemente, tocando la cruz en su pecho. «Conocí a Jesús. Él me enseñó algo que mi mente no podía comprender, pero mi corazón desesperadamente necesitaba. El perdón no es para el que nos lastimó, es para nosotros mismos. Es la única manera de liberarse de las cadenas del odio». Retrocedí como si me hubiera abofeteado. «¿Jesús? ¿Eres cristiano? Esto es... No pude terminar la frase. Todo mi entrenamiento religioso me gritaba que huyera, que no escuchara a este hombre que hablaba de traición a la fe de mis padres. «Sé lo que piensas», continuó Marcos sin alterarse. «Yo también fui criado odiando ese nombre. Pero cuando tu corazón está tan roto que ya no puede romperse más, cuando el dolor es tan profundo que prefieres morir antes que seguir cargándolo, a veces tienes que escuchar voces que nunca antes habías considerado». Me quedé allí paralizado entre el instinto de huir y una curiosidad desesperada. Este palestino, que tenía todas las razones del mundo para odiarme, me estaba ofreciendo algo que parecía imposible: esperanza. «¿Y funciona?», le pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. «¿De verdad puedes perdonar a quienes mataron a tu hermano?». Marcos me miró directamente a los ojos. «Todavía estoy aprendiendo, David, pero por primera vez en 2 años puedo dormir por las noches. Por primera vez no sueño solo con venganza, sino también con paz». 3 días después del encuentro con Marcos, no podía sacarlo de mi mente. Sus palabras sobre el perdón resonaban en mi cabeza como un eco persistente, especialmente durante las madrugadas cuando las pesadillas me despertaban empapado en sudor.
Había algo en su paz, en su capacidad de hablar de su hermano muerto sin odio devorador, que me intrigaba y me aterrorizaba a la vez. El cuarto día no pude resistir más. Regresé al muro de los lamentos esperando encontrarlo, pero no estaba allí. Me senté en el mismo banco donde habíamos hablado, sintiendo una mezcla extraña de alivio y decepción. Quizás era mejor así. Quizás Dios me estaba protegiendo de escuchar cosas que no debía escuchar. Pero cuando me levanté para irme, lo vi, caminando hacia mí con una sonrisa serena. «Sabía que regresarías», dijo simplemente. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», le pregunté, irritado por su confianza. «Porque reconozco la desesperación de alguien que ha agotado todas las respuestas tradicionales», respondió sentándose a mi lado. «¿Has podido dormir mejor?». La pregunta me golpeó en el estómago. «No, si algo ha empeorado. Ahora no solo veo al niño en mis sueños, también te veo a ti hablando de perdón como si fuera posible». Marcos asintió comprensivamente. «David, ¿puedo hacerte una pregunta directa? ¿Estarías dispuesto a leer algo que podría ayudarte, aunque vaya contra todo lo que te han enseñado?». Mi cuerpo se tensó inmediatamente. «¿De qué estás hablando?». Sacó un pequeño libro de su bolsillo trasero. Era un Nuevo Testamento en hebreo, gastado por el uso frecuente. Las palabras de Jesús sobre el perdón, el amor a los enemigos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No te pido que cambies tu fe, solo que leas con mente abierta. Retrocedí como si me estuviera ofreciendo veneno. «¿Estás loco? Soy judío ortodoxo. Mi familia me desheredaría si supieran que siquiera estoy considerando esto. Es traición, es apostasía». «Jesús también era judío», dijo Marcos suavemente. «Nunca vino a destruir la ley sino a cumplirla. Sus palabras no niegan tu herencia, David, la complementan». Mis manos temblaron mientras miraba el libro. Todo mi entrenamiento religioso me gritaba que corriera, que denunciara a este hombre por proselitismo, pero algo más profundo, algo desesperado en mi alma susurraba que quizás, solo quizás, esas páginas contenían la respuesta que había estado buscando. «No puedo llevármelo a casa», dije, finalmente. «Si Miriam lo encuentra, entonces ven aquí mañana. Lee solo un capítulo cada día. Empieza con Mateo 5, las bienaventuranzas. Son solo palabras, David. ¿Qué daño pueden hacer unas simples palabras?». Esa noche no dormí nada. Di vueltas en la cama preguntándome si estaba perdiendo la cordura. ¿Cómo había llegado a considerar leer textos cristianos? Pero a las 3 de la mañana, cuando el rostro del niño palestino volvió a visitarme en sueños, supe que tenía que intentar cualquier cosa que pudiera darme paz. Al día siguiente, llegué al muro 2 horas antes de lo acordado. Marcos ya estaba ahí, como si hubiera adivinado mi urgencia. Sin decir palabra, me entregó el libro abierto en Mateo capítulo 5. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación», leí en silencio. Las palabras parecían saltar de la página directo a mi corazón herido. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Continué leyendo y llegué al versículo que cambiaría mi vida para siempre. «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Cerré el libro bruscamente, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Esto es imposible», le dije a Marcos. «¿Cómo puedo amar a quienes mataron a ese niño? ¿Cómo puedo bendecir a los terroristas?». La misma pregunta me hice yo. ¿Cómo puedo orar por los soldados que mataron a Omar? Pero Jesús no nos pide que sintamos amor inmediatamente, David. Nos pide que elijamos amar, que tomemos la decisión consciente de buscar el bien del otro incluso cuando nos duele. Esa tarde, escondido en un rincón apartado del muro, leí todo el Sermón del Monte. Cada verso era como agua fresca sobre mi alma sedienta. Cuando llegué a 70 veces 7 sobre el perdón, supe que había encontrado algo que mi tradición, por preciosa que fuera,
no había podido darme en mi momento de mayor necesidad. Por primera vez en meses, sentí un diminuto rayo de esperanza atravesando la oscuridad de mi corazón. Habían pasado 2 semanas desde que comencé a leer los evangelios en secreto. Cada día me encontraba con Marcos en el muro, cada día las palabras de Jesús penetraban más profundo en mi alma herida. Pero esa noche del 15 de junio, mi mundo cambió para siempre de una manera que jamás podré explicar completamente. Miriam había notado mi comportamiento extraño. Durante la cena, me había confrontado directamente. David, ¿estás teniendo una aventura? Sales temprano, regresas tarde, y cuando te pregunto dónde has estado, evitas mi mirada. No es una aventura, le respondí, técnicamente siendo honesto. Solo necesito tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? ¿En Gaza? David, han pasado 8 meses. Necesitas ayuda profesional, no más tiempo para obsesionarte con lo que pasó allá. Esa noche, después de que Miriam se durmiera, me dirigí al estudio. Había estado leyendo el Evangelio de Juan, particularmente las palabras de Jesús sobre la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Cerré el libro y me senté en mi silla, agotado física y emocionalmente. Fue entonces cuando comenzó el ataque de pánico más intenso que había experimentado. Mi corazón se aceleró como un tambor de guerra, mis manos se empaparon de sudor y el aire pareció volverse espeso como miel. La habitación comenzó a girar y de repente estaba de nuevo en Gaza, sosteniendo al niño moribundo entre los escombros. «No, no, no», murmuré, aferrándome a los brazos de la silla. «Ya no más, por favor, Dios, ya no más». Pero esta vez fue diferente. En lugar del usual terror paralizante, una extraña calma comenzó a llenar la habitación. La temperatura pareció cambiar, volviéndose cálida y acogedora. Una luz suave, que no provenía de ninguna lámpara, empezó a brillar en la esquina opuesta del estudio. Y entonces lo vi. Jesús estaba de pie frente a mí, tan real como cualquier persona que hubiera conocido en mi vida. No era la imagen europea de los cuadros cristianos que había visto ocasionalmente. Era claramente judío, con piel morena, cabello oscuro y ojos que reflejaban una compasión tan profunda que me hizo llorar instantáneamente. Pero lo que más me impactó fueron las cicatrices visibles en sus manos y pies. «David», dijo con una voz que resonaba con autoridad divina, pero también con ternura infinita, «¿por qué cargas un peso que yo ya llevé por ti?» No pude hablar. Mi mente racional me decía que estaba teniendo una alucinación, que el estrés finalmente había quebrado mi sanidad mental, pero mi corazón sabía, con una certeza que trascendía toda lógica, que esto era real. Fue entonces cuando vi al niño. Omar apareció junto a Jesús, pero no como lo recordaba, roto, ensangrentado, muriendo. Ahora estaba radiante, completamente sano y sonriendo con una alegría que iluminaba toda su cara. No había rastros de dolor o miedo en sus ojos, solo amor puro. «¿Abba David?», dijo el niño en perfecto hebreo, aunque en Gaza solo hablaba árabe. «No llores más por mí, estoy en casa». Caí de rodillas, sollozando incontrolablemente. Lo siento mucho. Debería haber hecho algo diferente, debería haber... Jesús se acercó y puso su mano herida sobre mi cabeza. El toque era más real que cualquier sensación física que hubiera experimentado. «David, vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. El perdón que buscas ya está dado. La paz que necesitas ya está disponible. Solo tienes que recibirla». «Pero soy judío», logré decir entre lágrimas. «¿Cómo puedo?» «Yo también soy judío», respondió con una sonrisa que derritió toda mi resistencia. «Vine primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vine a destruir la ley ni a los profetas, sino a cumplirlos. David, tu pueblo me esperaba, y yo he estado esperándote a ti». Omar se acercó y tocó mi mejilla con su pequeña mano, exactamente como lo había hecho en Gaza, pero ahora su tacto traía sanidad en lugar de dolor. «Dile a mi mamá que la amo. Dile que estoy bien. Y David, perdónate a ti mismo. Yo ya lo hice hace mucho tiempo». La visión comenzó a desvanecerse lentamente, pero la paz que había llenado la habitación permanecía en mi corazón como un fuego cálido. Las últimas palabras de Jesús resonaron mientras su imagen se disolvía.
Ve en paz, mijo mío. Tu fe te ha sanado. Desperté en el suelo del estudio con los primeros rayos del amanecer filtrándose por la ventana. Pero no era el mismo hombre que se había sentado en esa silla la noche anterior. Por primera vez en 8 meses, había dormido sin pesadillas. Por primera vez el nombre Omar no me llenaba de culpa, sino de una extraña gratitud. Me había encontrado con el príncipe de paz y mi vida jamás volvería a ser la misma. La mañana siguiente a mi encuentro con Jesús, desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado y de repente todo fuera nítido y brillante. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, aunque también sabía que me costaría todo lo que había conocido hasta ese momento. Miriam estaba preparando el desayuno cuando bajé las escaleras. Me miró extrañada. «Te ves diferente. ¿Dormiste bien? No te escuché tener pesadillas». «Miriam, necesito hablar contigo», dije, tomando sus manos entre las mías. «Siéntate, por favor». Algo en mi tono la alarmó inmediatamente. Sus ojos se llenaron de preocupación mientras se sentaba lentamente en la silla de la cocina. «David, me estás asustando. ¿Qué pasa?» Respiré profundamente, sabiendo que las próximas palabras cambiarían nuestras vidas para siempre. «En Gaza, algo pasó que nunca te conté. Sostuve a un niño palestino mientras moría en mis brazos. Me llamó papá con su último aliento». Miriam me miró con confusión. «David, ¿por qué no me lo dijiste antes? Entiendo que haya sido traumático, pero eso no es todo», continué. «Durante estos meses he estado explorando, buscando respuestas. Conocí a un cristiano palestino que perdió a su hermano y él me ayudó a entender algo sobre el perdón que nunca había conocido». Las facciones de Miriam se endurecieron. «¿Qué tipo de exploración, David?» «He estado leyendo el Nuevo Testamento», dije finalmente. «Y anoche Jesús se me apareció. Vi al niño que murió en Gaza, pero estaba en paz, estaba sano. Miriam, creo que Jesús es el Mesías que nuestros padres han estado esperando». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miriam me miró como si no me reconociera. Lentamente se levantó de la silla, retrocediendo como si yo fuera un extraño peligroso. «¿Me estás diciendo que te has convertido al cristianismo?», preguntó con voz temblorosa. «Miriam, todavía soy judío. Jesús era judío, pero sí, creo en él. Quiero bautizarme, quiero seguir sus enseñanzas sobre el perdón y la paz». La bofetada resonó en la cocina como un disparo. Miriam nunca me había golpeado antes, pero el dolor en su rostro era mucho más devastador que el escozor en mi mejilla. «Eres un traidor», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Un traidor a tu familia, a tu pueblo, a Dios. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes abandonar la fe de nuestros antepasados por esa herejía?» «Miriam, por favor, escúchame. No voy a escuchar más blasfemias», gritó corriendo hacia las escaleras. «Los niños no pueden escuchar esto. David, sal de esta casa. Sal ahora mismo». Esa misma tarde, mientras empacaba mis pocas pertenencias en una maleta, escuché a Miriam llamando a mi padre. «Abba, David se ha vuelto loco. Dice que creen en Jesús. Sí, como en los cristianos. No es una broma. Los niños y yo nos vamos a casa de mi madre. No puedo permitir que escuchen estas locuras». Mi padre llegó 1 hora después con mi hermano mayor, Eli. Sus rostros reflejaban una mezcla de horror, vergüenza e ira que jamás olvidaré. «David, ¿es verdad lo que dice Miriam? ¿Has abandonado la fe de Abraham, Isaac y Jacob?» «Abba, no he abandonado la fe. La he completado. Jesús es el cumplimiento de las profecías. Él es el Mesías. Que...» «¡Silencio!», rugió Eli. ¿Sabes lo que significa esto para nuestra familia? ¿Para nuestra reputación en la comunidad? Papá es un respetado miembro de la sinagoga. Tú eres un héroe de guerra decorado». «Ya no puedo vivir con la hipocresía», respondí calmadamente. «He encontrado paz por primera vez en meses y no puedo fingir que no ha pasado». Mi padre se sentó pesadamente en el sofá, envejeciendo 10 años en 10 segundos. «Entonces ya no eres mi hijo», dijo con voz apagada. «David Goldberg murió en Gaza. No sé quién eres tú». 3 días después, recibí la llamada de mi comandante. «Goldberg, necesito que vengas inmediatamente.
Hay rumores muy preocupantes circulando sobre tu estabilidad mental y otras cuestiones. La reunión duró menos de 10 minutos. Mi carrera militar, que había sido mi orgullo durante años, terminó con una descarga deshonrosa basada en inestabilidad psicológica y compromisos ideológicos incompatibles con el servicio a Israel. Esa noche, en una pequeña habitación de hotel que había alquilado con mis últimos ahorros, me arrodillé junto a la cama. Había perdido mi esposa, mis hijos, mi familia, mi carrera, mi comunidad entera. Según todos los estándares humanos, debería haber estado destrozado. Pero por primera vez en 8 meses, dormí toda la noche sin una sola pesadilla. Había encontrado algo que valía más que todo lo que había perdido. Había encontrado paz verdadera en el Príncipe de Paz. 2 semanas después de perder todo, me encontré con Marcos en nuestro lugar habitual, junto al Muro de los Lamentos. Pero esta vez, yo era el que llevaba el Nuevo Testamento en mi bolsillo y una paz inexplicable en mi corazón, a pesar de haber perdido todo lo que consideraba importante. «Te ves diferente», observó Marcos con una sonrisa conocedora. «Ha pasado algo, ¿verdad?». Le conté todo: la visión nocturna, el encuentro con Jesús y Omar, la confrontación con Miriam, la pérdida de mi familia y carrera. Marcos escuchó cada palabra con lágrimas en los ojos, asintiendo como alguien que entendía perfectamente el costo de seguir a Cristo en Tierra Santa. «David, lo que has experimentado es solo el comienzo», dijo finalmente. «Dios tiene planes para ti, planes que van más allá de lo que puedes imaginar ahora. Pero primero, necesitas una familia espiritual». Esa noche, Marcos me llevó a una casa modesta en las afueras de Jerusalén. Desde fuera parecía una residencia normal, pero cuando entramos, encontré algo que cambió mi perspectiva para siempre. Una congregación de judíos mesiánicos reunidos en adoración. Había soldados como yo, madres que habían perdido hijos, ancianos que habían encontrado a su Mesías después de décadas de búsqueda. Pero lo más impactante era ver a judíos y árabes adorando juntos, abrazándose como hermanos, orando unos por otros en hebreo y árabe indistintamente. «Shalom, hermano David», me saludó el pastor, un hombre mayor llamado Samuel, que había sido rabino ortodoxo durante 30 años antes de conocer a Yeshua. «Marcos nos ha hablado mucho de ti. Sabemos lo que has sacrificado para estar aquí». Durante las siguientes semanas, esta nueva familia me acogió como si fuera su hijo pródigo, que había regresado. Me enseñaron que ser judío mesiánico no significaba rechazar mi herencia cultural, sino completarla. Aprendí a ver las fiestas judías a través de los ojos de Cristo, a entender cómo cada ritual del Tanaj apuntaba hacia el Mesías. Pero fue durante una reunión de oración que descubrí mi verdadero llamado. Hermanos, compartí una noche con voz temblorosa. No puedo dejar de pensar en otros soldados como yo. Sé que hay hombres y mujeres sirviendo en las FDI que cargan traumas similares al mío, que ven rostros de niños en sus pesadillas, que se preguntan si realmente estamos en el lado correcto de Dios. Samuel me miró intensamente. ¿Qué propones, David? Quiero alcanzarlos. Quiero testimoniarles sobre la paz que encontré en Yeshua. Quiero mostrarles que es posible perdonar y ser perdonado. Eso será extremadamente peligroso, advirtió una mujer llamada Rebeca. Si descubren que estás proselitando dentro del ejército, ya perdí todo lo que tenía que perder. Pero hay soldados allá afuera que están donde yo estaba hace meses, al borde del suicidio, consumidos por la culpa, sin esperanza. Si puedo alcanzar aunque sea a uno. Así comenzó mi ministerio clandestino. Durante el día trabajaba en empleos temporales para sobrevivir. Construcción, limpieza, cualquier trabajo que alguien dispuesto a contratar a un exsoldado deshonrosamente descargado. Pero durante las noches me acercaba discretamente a bases militares, bares donde se reunían soldados, centros de veteranos. Mi primer convertido fue Jacob, un francotirador que había visto demasiada muerte y ya no podía disparar sin temblar. Lo encontré llorando en un callejón después de una borrachera, vomitando las pesadillas que lo torturaban cada noche. «Hermano, he estado donde tú estás», le dije simplemente. «¿Quieres escuchar cómo encontré paz?». 6 meses después, Jacob también había encontrado a Yeshua. Luego vino Sara,
una médico militar que no podía salvar a un niño palestino y se culpaba diariamente. Después Moshe, un piloto que había bombardeado una escuela por error. Uno por uno, soldados rotos encontraban sanidad en el mensaje del Mesías judío que entendía el sufrimiento, el sacrificio y la redención. Pero el momento que cambió todo vino cuando Marcos me presentó a Fátima, una mujer cristiana palestina cuyo esposo había sido asesinado por un soldado israelí durante un checkpoint. En lugar de odiarme por mi pasado militar, me abrazó y lloró conmigo. David, si Dios puede transformar tu corazón, puede transformar cualquier corazón. Trabajemos juntos. Tú alcanzas a los soldados, yo alcanzo a las familias palestinas que han perdido seres queridos. Mostrémosles que hay un camino mejor que el odio eterno. Y así nació nuestro Ministerio de Reconciliación. Exsoldados israelíes y palestinos que habían perdido familiares, unidos por el amor de Cristo, trabajando para construir puentes donde solo había muros de separación. Por primera vez desde Gaza, mi vida tenía un propósito que trascendía mi propio dolor. Estaba participando en el plan de Dios para traer paz verdadera a Tierra Santa. Una vida transformada a la vez. 3 años habían pasado desde esa noche transformadora, cuando Jesús cambió mi vida para siempre. Mi ministerio de reconciliación había crecido más allá de lo que había soñado. Docenas de soldados israelíes habían encontrado paz en Yeshua y trabajábamos mano a mano con familias palestinas cristianas para sanar heridas que parecían imposibles de curar. Pero nunca imaginé que Dios tenía preparado el encuentro más importante de mi vida. La Conferencia Internacional de Paz se celebraba en el Hotel King David de Jerusalén. Representantes de ambos lados del conflicto se habían reunido para discutir iniciativas de reconciliación. Como parte de nuestro ministerio, habían invitado a varios de nosotros a compartir testimonios sobre transformación personal. Yo estaba programado para hablar esa tarde sobre De soldado a pacificador, mi jornada de venganza a perdón. Mientras repasaba mis notas en el lobby del hotel, una mujer palestina de mediana edad se acercó lentamente. Llevaba un hijab negro y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz que reconocí inmediatamente. ¿Usted es David Goldberg?, preguntó en árabe con voz temblorosa. Sí, soy yo, respondí en el mismo idioma que había aprendido durante mis años de ministerio. Mi nombre es Amina al-Rashid, dijo, y mi corazón se detuvo completamente. Creo que usted conoció a mi hijo Omar. El mundo se desvaneció a mi alrededor. El lobby lleno de gente, las voces, el ruido del tráfico exterior, todo desapareció. Solo existía esta mujer valiente que había viajado desde Gaza para estar aquí y el peso abrumador de 3 años de culpa que pensé haber superado. Señor al-Rashid, murmuré, cayendo de rodillas frente a ella sin importarme quién nos mirara. Perdóneme, por favor, perdóneme. Su hijo, él me llamó papá antes de morir y yo no pude salvarlo. Debería haber hecho algo diferente, debería haber... Amina se arrodilló también y tomó mi rostro entre sus manos. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no había odio en sus ojos, solo una compasión que no merecía. David, dijo suavemente, he estado orando por usted todos estos años. Desde la noche que Omar murió, he estado pidiendo a Dios que bendiga al soldado que sostuvo a mi hijo en sus últimos momentos. ¿Cómo puede orar por mí? Soy parte del sistema que le quitó a su hijo. Amina sonrió a través de sus lágrimas porque Omar me visitó en un sueño una semana después de su muerte. Estaba con un hombre de túnica blanca, radiante de gozo. Omar me dijo, «Mamá, el soldado que me cargó tiene el corazón roto. Jesús va a sanarlo, pero tú necesitas orar por él. Su nombre es David y va a ayudar a muchas personas a encontrar paz». Mi mente apenas podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Omar le habló de mí? Más que eso, continuó Amina, sacando una fotografía gastada de su bolsa. Era Omar, sonriendo brillantemente, abrazando a un hombre que reconocí inmediatamente. Jesús, exactamente como lo había visto en mi visión. 2 días después del sueño, encontré esta fotografía sobre la almohada de Omar. Nadie puede explicar cómo llegó ahí. Tomé la fotografía con manos temblorosas.
En la parte de atrás, con letra infantil, estaba escrito: «Para Abba David, de tu hijo Omar. Jesús dice que nos veremos pronto». Colapsé completamente, sollozando como no había llorado desde la noche de mi transformación. Amina me abrazó, meciéndome como una madre consuela a su hijo herido. «David», dijo susurrando, «Omar quería que supiera que él escogió llamarlo papá. En sus últimos momentos, Jesús le mostró su corazón. Vio que usted era bueno, que sufría por la guerra tanto como nosotros. Escogió darle ese regalo de amor paternal porque sabía que usted lo necesitaba». «¿Cómo puede perdonarme?», pregunté entre lágrimas. «Porque mi hijo está con Jesús, y Jesús me enseñó a perdonar. Pero más que eso, David, no hay nada que perdonar. Usted no mató a Omar. Usted le dio amor en sus últimos momentos. Usted fue el instrumento que Dios usó para que mi hijo no muriera solo». Durante las siguientes horas, Amina me contó cómo ella también había encontrado a Cristo después de la muerte de Omar, cómo había comenzado un ministerio para madres palestinas que habían perdido hijos, enseñándoles sobre el perdón y la esperanza en medio del dolor. «David», me dijo finalmente, «creo que Dios nos reunió aquí para completar lo que comenzó esa noche en Gaza. Trabajemos juntos. Usted sana a los soldados, yo sano a las madres. Mostrémosle al mundo que el amor de Cristo es más fuerte que cualquier conflicto político». Esa tarde, en lugar de dar mi discurso preparado, subí al pobión con Amina. Juntos contamos la historia completa: la muerte de Omar, mi transformación, su perdón y cómo Dios había estado orquestando todo desde el principio para traer sanidad donde había solo dolor. No había un solo ojo seco en el auditorio cuando terminamos. Israelíes y palestinos se abrazaron, líderes políticos lloraron y por primera vez en décadas, una conferencia de paz terminó con personas de ambos lados orando juntas. Mientras salíamos del hotel esa noche, Amina me tomó del brazo. «David, hay algo más que Omar quería que supiera». Me entregó una segunda fotografía. Esta mostraba a Omar jugando con otros niños en lo que parecía ser un parque celestial. Pero lo que me quitó el aliento fue ver que uno de esos niños era claramente judío, con kipa, jugando felizmente con Omar. Jesús le mostró a Omar que en el cielo no hay judíos ni palestinos, solo hijos amados de Dios, y nos dijo que nuestro trabajo aquí es hacer que la tierra se parezca más al cielo. 3 años después, el ministerio Omar David ha alcanzado a miles de personas en ambos lados del conflicto. Madres que han perdido hijos encuentran consuelo y propósito, soldados traumatizados descubren paz verdadera, y familias divididas por generaciones de odio aprenden que el amor de Cristo es realmente más poderoso que cualquier división humana. Y cada noche, antes de dormir, susurro una oración de gratitud por un pequeño niño palestino que, en sus últimos momentos en la tierra, escogió llamarme papá y cambiar mi vida para siempre. Porque ahora entiendo que Omar no murió en vano. Su muerte fue la semilla que Dios plantó para hacer crecer un ministerio de reconciliación que está transformando vidas hasta el día de hoy. El círculo se completó. La tragedia se transformó en redención. Y el Príncipe de Paz continúa obrando milagros en Tierra Santa, una vida reconciliada a la vez.